Jóvenes, quien habla es el profesor Williams Ricardo López Vega, profesor del área de Ciencias Naturales en el curso de Biología de la Academia DUNI, y de antemano agradecemos tu participación en estas clases asincrónicas que tienen como objetivo fundamental reforzar tu preparación que tienes día tras día y que aumentan las posibilidades de poder acceder a la universidad afrontando con éxito las preguntas del examen de admisión. Esa voluntad que tienes y ese esfuerzo es muy importante. Es una señal de que vas por buen camino. Hoy día, por ejemplo, vamos a compartir dos temas que son claves, importantes para nosotros. Y son temas básicamente de aplicación. Aplicaciones del método científico y aplicaciones de los lípidos. Son puntos que vamos a tener que contextualizar, divisar desde varios ángulos, enfocarlos de tal manera que puedas comprender en su total dimensión estos capítulos. Lo necesario, obviamente, para el examen de admisión que solicita San Marcos, a un nivel preuniversitario. ¿Está bien? Entonces, sin más preámbulo, iniciamos ya la clase, ¿correcto?, de aplicaciones del método científico, en la cual está claro para nosotros que se habrían logrado los objetivos siempre y cuando hayamos consolidado el conocimiento acerca del método científico y además el conocimiento sobre las moléculas lipídicas. Esos dos puntos. Sabemos que ya tienes una preparación previa en lo que es método científico en tu clase sincrónica, pero en este reforzamiento asincrónico vamos a ampliar un poco más ese abanico y que puedas comprender mejor el tema, en base a algunos ejemplos aplicativos. Está bien, primero, habría que diferenciar qué es el conocimiento empírico del conocimiento científico. El conocimiento empírico se ha obtenido a partir de la experiencia cotidiana, día tras día, y en cada una de esas explicaciones de los fenómenos o procesos que ocurrían, no ha existido una sistematización, no ha existido un método muy sofisticado, ¿correcto?, sino que la experiencia cotidiana y la lógica de su época le han permitido dar explicaciones, muchas veces incluso de tipo sobrenaturales, mitológicas, a cada uno de los procesos. Por ejemplo, en el caso de las cosechas, ya en el caso de la cosecha de maíz, fácilmente se pudo dar una explicación de tipo sobrenatural. No habría otra forma de explicarlo más que la voluntad de los dioses o del dios con la finalidad de poder determinar la cantidad de cosecha obtenida durante un año. Entonces, no logra explicar las causas reales de los fenómenos y entra mucho a la subjetividad. ¿Está bien? Entonces, cada uno de ellos podría pensar de manera distinta, ¿no?, y dar una explicación muy diferente, ¿correcto? Está bien, respecto a un mismo fenómeno, ¿no? Y se obtiene a través de la experiencia cotidiana, ensayo-error. Por ejemplo, el haber determinado que la hierba santa tiene un poder antiinflamatorio ha sido de manera casual o de repente producto de la experiencia de haber trabajado con muchas plantas tratando de lograr el objetivo, o de repente una planta para muchas enfermedades también es posible, pero sin embargo se logró determinar exactamente el conocimiento de que la hierba santa es un antiinflamatorio, la planta hierba santa es un antiinflamatorio. Y ese conocimiento se ha transmitido generación tras generación y se ha expandido de repente en la población que hasta la actualidad existe. Ese conocimiento no ha sido rebatido, no ha sido refutado, al contrario, la ciencia se ha reafirmado en lo que el conocimiento empírico planteaba. En cambio, hay otro tipo de explicaciones empíricas que por lo absurdo han tenido que ser rebatidas científicamente y lo han logrado.
Pero sin embargo hay otros en los cuales el método científico los ha reafirmado. No todo lo empírico necesariamente era falso. Mucho de lo empírico al final ha sido demostrado científicamente correcto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del método científico respecto al método empírico? El método científico es mucho más racional, racionaliza, es muy reflexivo, pero lo más importante es que para ser considerado un conocimiento científico, tiene que haber sido demostrado o comprobado experimentalmente. Explica las causas de lo conocido, busca explicar el porqué de las cosas. Es objetivo, tiene que estar ajeno totalmente a la subjetividad. Yo tendré mis creencias, pero eso no influye en la explicación de los resultados que yo voy a obtener. ¿Te das cuenta? Entonces, debe ser general, o sea, no debe ser un conocimiento científico para mí, para él es otro conocimiento correcto sobre el mismo fenómeno, debe ser universal. Por eso que se difunden para ser verificado por otros personajes los resultados obtenidos. ¿Está bien? Y además es metódico que los conocimientos obtenidos se obtienen mediante el método científico que tiene pasos. Son mutables, eso quiere decir que lo que de repente se conoce ahora no tiene por qué ser válido por siempre. Por ejemplo, uno de los primeros que hace investigación científica para demostrar la herencia en arvejas ha sido Gregorio Mendel. ¿Acaso Gregorio Mendel fue el primero en experimentar con arvejas? Obviamente que no. Mucho antes otros habían experimentado y habían intentado lograr, ¿no? Habrían intentado explicar, ¿correcto?, cómo funcionaba la herencia y los caracteres. Pero él utiliza un método científico en sus trabajos y los resultados obtenidos los trata de interpretar matemáticamente mediante el cálculo de probabilidades y otros. Entonces él sienta las bases de lo que luego sería pues todo lo que llamamos genética. Pero los conceptos de genética de Mendel han sido rebasados de tal forma que han aparecido formas de herencia ajenos a lo que Mendel planteaba. Forma de herencia de repente no mendeliana, como codominancia, dominancia incompleta, herencia poligénica, correcto, y otras más, herencia ligada al sexo. O sea, de esa manera, está bien, los experimentos de Mendel han sido rebasados. Lo que se pensó que explicaba la herencia de manera general, al final se restringe a algunas formas de herencia. Y ha sentado las bases también para otro tipo de disciplinas. En la actualidad, por ejemplo, el impulso de la biotecnología en el campo de la ingeniería genética ha sido importante con lo que se conoce acerca de la herencia. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos un caso 1, por ejemplo, acá tenemos a Robert Koch. Y Robert Koch, entonces trata de, luego de una observación de haber encontrado ganado muerto, él dice que hay inexplicables brotes de antrax en lugares donde no había previamente un individuo con antrax. O sea, normalmente esperamos que un animal esté enfermo y contagie al resto, ¿no? Pero no hay nadie y de pronto adquieren la enfermedad. ¿Ya? Entonces, eso me permite generar cuestionamientos, generar interrogantes, generar preguntas. Y una de las preguntas es, ¿por qué hay contagio de antrax cuando no hay un individuo que inicie el contagio? Ya, ahí está la interrogante. Y frente a eso tenemos que tener una explicación. Él planteaba una explicación inicial, al cual llamamos hipótesis, en la cual dice que el bacilo, que es una forma de bacteria, ¿correcto?, la forma alargada que adopta una bacteria, o una parte de él sobrevive fuera del huésped, ya sobrevive fuera del huésped. Es lo que plantea él. Él era su explicación. O sea, supuestamente un animal libera los microbios, ¿no? Y de repente los microbios pueden ser llevados por el medio bajo condiciones hostiles y habiendo pasado cierto tiempo, la bacteria ha podido tolerar las condiciones extremas que hay en ese medio y ha podido sobrevivir. Debe haber existido una forma precisamente que le permita sobrevivir. ¿Está bien? De tal manera que mucho tiempo después o en un lugar distante, otro animal pueda adquirir ese microbio
ese microbio desencadenara una enfermedad. El experimento, ¿no? Su experimento va a consistir en lo siguiente, en la forma de cómo se transmiten las enfermedades. Para demostrarlo, él entonces desarrolla sus propios métodos para hacer cultivo del patógeno y observó que hay esporas que sobreviven precisamente en el medio. Las esporas que sobrevivían en el medio se inoculaban a un animal y le podían causar enfermedad. En ese animal se obtenían precisamente los microbios en su interior y no solamente estaban presentes en él, habiéndole causado enfermedad, sino que podría extraerse y bajo condiciones de laboratorio cultivarse, o sea, multiplicarlos. Y luego de multiplicarlos, esos microbios obtenidos en el laboratorio iban a ser inoculados a otro animal que estaba totalmente sano y ellos pudieron haber desarrollado la enfermedad e incluso hasta poder morir. O sea que las esporas presentes en el medio causaban la enfermedad y podían ser transmitidos de un animal a otro. Entonces, él, además de demostrar que había esporas en el medio capaces de tolerar, por lo tanto, así no estaba el animal inicialmente infectado, la sola presencia de la bacteria que soportaba la condición del medio podía activarse en otro organismo nuevo desarrollando la enfermedad, que es lo fundamental. Eso permitió demostrar su hipótesis. Pero también obtuvo, a partir de su experimento, otros datos con los cuales hemos elaborado los llamados postulados de Koch. Una de las conclusiones importantes adicionales ha sido la obtención de los postulados de Koch para una enfermedad infecciosa. ¿Cómo demostrar que una enfermedad es infecciosa? Primero dice, en caso de una enfermedad, siempre hay un microorganismo presente. Y lo encontraron en este animal enfermo, el microorganismo presente. Segundo, el microbio podría tomarse de este animal y luego cultivarse bajo condiciones de laboratorio y obtener una gran cantidad de microbios. Y la enfermedad puede producirse introduciendo un cultivo puro de microbio en otro animal, causándole enfermedad a él. ¿Está bien? Y en este animal vuelve a reaparecer el mismo microbio. O sea que adicionalmente a demostrar que las bacterias podrían esporularse para soportar las condiciones ambientales del medio y contagiar a otro, mira, ve, también podía, ¿no? O estableció unos postulados para determinar cuándo una enfermedad es infecciosa o no. Y estos son los pilares mucho de las enfermedades infecciosas en el campo de la microbiología. Ese es un primer punto, ¿ve? O sea, aparte de demostrar que la hipótesis es correcta, permitió obtener otras conclusiones a quienes llamamos los postulados de Koch. Obviamente, con el tiempo se ha demostrado que hay algunas bacterias que no pueden cultivarse en laboratorio y que solamente están presentes y se multiplican dentro de un organismo, ¿no? Por ejemplo, la bacteria causante de la lepra es una de ellas, ¿ya? A ver, luego, ¿qué tenemos? A ver, luego tenemos nosotros un segundo caso. Dice, la viruela era una peligrosa enfermedad para los humanos, generaba muerte y cicatrices en los sobrevivientes o les causaba ceguera, ¿correcto? Sin embargo, la viruela bovina era leve y se podía contagiar de vaca a humano, pero es bovina, de vaca a humano, por las llagas ubicadas en las ubres de la vaca. O sea, en este momento yo identifico fundamentalmente la viruela bovina y esta otra viruela es la viruela humana. ¿Correcto? Identificamos dos formas de viruela. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya una forma leve, en realidad no es tan leve en realidad. Está bien, y se había observado que muchos trabajadores de las lecherías sostenían que si se había contagiado de la viruela bovina, o sea, eso los protegía de la viruela humana. ¿Está bien? O sea que había una creencia de que si tú adquirías la inmunidad, ¿no? O sea, al tener la inmunidad, por tener la enfermedad de viruela bovina, cuando venía la viruela humana, que era mucho más grave, simplemente ya
no te causaba la enfermedad. O sea, la primera te protegía de la otra, ¿no? Entonces, basado en eso, él plantea una hipótesis. ¿Qué dice? El contagio con la viruela bovina da inmunidad a la viruela humana. Él había observado, había obtenido narraciones, correcto, de otros personajes que le decían que esto era cierto y él tenía que demostrar esa hipótesis. Para demostrar la hipótesis, ¿qué fue lo que hizo? Experimentó. Por ejemplo, lo que hizo fue Sara Nelmes contrajo la viruela bovina ordeñando a su vaca Blos. Bueno, el nombrecito de la vaca. Y ya se contagia, pero desarrolla la forma leve de la enfermedad. Entonces, este personaje hace el seguimiento a ella, ¿no? Y resulta que James Philip es inoculado con pus de las pústulas en el mes. Entonces, acá hay una pústula, una especie de llagas, le saca precisamente los microbios causantes de la enfermedad y se lo inocula a James Philip, un niño, se lo inocula. ¿Qué pasó con James Phillips? Obviamente, él tuvo la viruela o varicela bovina, la forma leve de la enfermedad, ¿no? Porque de vaca a humano la forma es leve, ¿no? De varicela bovina o viruela bovina, esa forma es leve. Se lo pasa también al niño y él también desarrolla la forma leve de la enfermedad. ¿Está bien? Luego dice, lo inoculan con costras de una paciente de viruela humana. ¿Está bien? O sea, había una señorita, está bien, que tenía viruela humana y a ese niño que ya venía protegido porque había tenido la varicela bovina, simplemente, ¿qué le ocurrió? No le afectó nada. ¿Por qué? Porque estaba protegido. O sea, al adquirir la viruela bovina, ¿correcto? Él formó anticuerpos. Y cuando vino la viruela humana, que era más agresiva, los anticuerpos lo protegieron con esta enfermedad. Entonces, de esta viruela bovina o viruela vacuna es donde viene ya el nombrecito de la vacuna, ¿no? ¿Cuál fue la conclusión entonces obtenida? La hipótesis fue confirmada. Por lo tanto, dice el método deductivo, infectar a una persona con viruela bovina protege contra una infección de viruela humana. ¿Correcto? Ahí está. Otro, caso número 3. Dice, supongamos que tienes 2 rebanadas de pan. Las pones en el tostador y presionas el botón. Sin embargo, tu pan no se va a tostar. No se tuesta. Entonces, tú haces primero una observación y tu observación es el tostador no tuesta. ¿Correcto? Obviamente, frente a eso te planteas una cuestión, un interrogante, una pregunta, ¿correcto? Y algo que tú quieres saber es por qué tu tostador no tuesta. Está bien, se elabora una hipótesis y dice, bueno, quizá el enchufe no sirve. Y hace predicciones, entonces dice, si conecto el tostador en otro toma corriente, entonces sí tostará el pan. Sí tostará el pan. Entonces va a tener que comprobarse, va a tener que comprobar. Y conecta el tostador en el otro enchufe, o sea, su hipótesis, ¿no? Va a tener que ser comprobada y resulta que al conectarlo puede haber 2 resultados. Uno, que el pan está tostado, entonces la hipótesis planteada se confirma. El enchufe o el tomacorriente no servía y por lo tanto ahora veo que en otro tomacorriente que sí funciona, bueno, el pan se tuesta. Entonces, la hipótesis, pero ¿qué está mal en el enchufe? Entonces empieza a salir otra pregunta nueva, ¿no? Algo debe estar fallando en ese enchufe, ese tomacorriente. Otro que diga, o de repente otro resultado posible sería, mi pan aún no está tostado. Entonces la hipótesis no se confirma. O sea que a pesar que lo cambiaron de tomacorriente, sin embargo, en este caso no era cierto. ¿Por qué? Porque lo conectó a otro tomacorriente igualito. Entonces el problema no es, de repente tiene un alambrecito roto en el interior, una resistencia o algún elemento interno que esté fallando. Entonces, como la hipótesis no era cierto, tiene que formular una nueva hipótesis y otra vez comprobar.
Ah, ¿te das cuenta? Ese es el trabajo de un investigador. Muchas veces su hipótesis que plantea no es confirmada y tiene que volver a plantear otra hipótesis. Caso número 4, por ejemplo, tenemos acá. A ver, caso número 4. Primera observación. Ciertas plantas tienen las hojas amarillas y no es normal porque la planta no se está desarrollando bien por las hojas amarillentas que presenta. ¿Correcto? Y esa es la observación. Se sostiene una hipótesis. Por la teoría que él maneja, revisa libros, textos, por qué las hojas son amarillentas en su jardín. Y él dice, las hojas se amarillan porque en el suelo hay poco nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que está formando parte de algunas moléculas orgánicas y de repente también forma parte de la clorofila, igual que el magnesio, y puede ser que sea por el nitrógeno. Podría ser de repente por el magnesio, pero su hipótesis de él es que es por el nitrógeno y hace su experimento. Entonces cultiva una planta en un sustrato, en un suelo que tiene nitrógeno no suficiente, y hay otro, cultiva en un lugar donde la cantidad de nitrógeno es escasa. ¿Está bien? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es, se valida la hipótesis, se concluye que las hojas se ponen amarillas por falta de nitrógeno. ¿Por qué razón? Porque hemos cultivado una planta en un suelo sin nitrógeno, con pobre nitrógeno, hemos visto que ha salido amarillo. En cambio, en un sustrato nitrogenado, las hojitas salieron verdes. La experimentación demostró entonces que la hipótesis era cierta. Se valida la hipótesis y se concluye que las hojas se ponen amarillas por falta de nitrógeno, ¿correcto? Hay que identificar esto. ¿Cuál es la hipótesis? La explicación inicial. ¿Quién va a comprobar la hipótesis? Es la experimentación. Y al final, el resultado obtenido de la experimentación me permite concluir si la hipótesis era cierta o no era cierta, ¿correcto? Ahí está. Luego tenemos otro, a ver, un médico. Cuando alguien va al médico, el médico observa los signos y le pregunta al paciente sobre los síntomas que tiene. Con esos datos, él inmediatamente formula una hipótesis. Luego de haber observado, auscultado al paciente, entonces formula una hipótesis. Y en su historia clínica, lo que hace es escribir el diagnóstico presuntivo. Luego de haber anotado los signos y síntomas, el médico dice, presumo que tiene tal enfermedad, pero no está seguro. ¿Quién tiene que confirmarlo? La experimentación. Si la criatura ha venido con una tos seca, diciendo que tiene sudoración nocturna, tiene un aspecto demacrado muy débil, tiene dolor torácico, o sea, dolor pulmonar, entonces el médico inmediatamente se pone a pensar, y en estado de desnutrición, esa criatura se pone a pensar que sería una probable tuberculosis. Por lo tanto, él necesita confirmarlo y acude a los tecnólogos médicos. Le dice, ¿sabes qué? Anda a que te saquen una placa de rayos X y que te saquen una prueba microscópica de esputo para hallar el bacilo de Koch. Con los resultados del laboratorio, él regresa, hay pruebas confirmatorias y exploratorias, ¿correcto? Y finalmente, el médico, con los resultados de los experimentos, ¿está bien? O de las exploraciones realizadas, inmediatamente el médico ya no puede decir, ¿sabes qué? Mira, tu prueba de esputo ha salido que tiene bacilo de Koch, entonces lo que yo pensaba, mi hipótesis es cierta, ¿correcto? Entonces, lo que nosotros llamamos conclusión para el médico sería un diagnóstico definitivo. Pero no queda ahí la cosa, ¿no? Ese diagnóstico servirá para algo. ¿Para qué servirá? Para iniciar un tratamiento que erradique finalmente la enfermedad. O sea, tiene una aplicación en la vida real. No solamente conocer por conocer, sino que ese conocimiento puede ser utilizado en el beneficio de las personas o en el beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Te das cuenta? Entonces, también habría la necesidad de plantear qué cosa es una ley y qué cosa es una teoría científica, porque a veces escuchamos erróneamente decir, la teoría es algo que no está completamente demostrado. Falso. Las conclusiones obtenidas me permiten formular una teoría o simplemente formular o plantear una ley. Pero esas conclusiones se dan porque las hipótesis fueron confirmadas. La que no está confirmada todavía es la hipótesis. Si ya pasó el filtro de la experimentación y se demostró que era cierto, entonces esta podría ser una teoría o podría ser una ley.
¿Está bien? Otra que dicen, la ley científica no cambia, las teorías sí pueden cambiar. Mentira. Como ambos son resultados del trabajo científico, entonces ambas pueden cambiar con el tiempo. ¿Está bien? Entonces eso no es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque ambas están basadas en hipótesis probadas que pueden ser refutadas. ¿Cuál es la diferencia entre una ley? Entonces, la ley identifica una regularidad de la relación entre fenómenos. Por ejemplo, a ver, en este caso tenemos que se ha demostrado por hay muchas pruebas al respecto, de que los seres vivos han ido evolucionando a través del tiempo. Pruebas paleontológicas, pruebas de la anatomía comparada, correcto, nos demuestran que a lo largo del tiempo las especies han ido cambiando, correcto. Entonces, que las especies evolucionan, al final es una ley evolutiva, ¿está bien? Porque algo que siempre ocurre, es una regularidad. Es como decir, acá en la Tierra, en nuestro planeta, en este ambiente que vivimos, si yo dejo una pelota, estas, lo que va a hacer es, se va a dejar caer. La Tierra lo atrae y ahí eso siempre va a ocurrir porque la fuerza de atracción de nuestro planeta hacia la pelota es mucho más grande que la inversa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando yo veo algo que siempre ocurre, eso es una ley. Pero ahora, si yo quiero explicar cómo ocurre la evolución, entonces ahí voy a plantear una teoría. Cuando quiero explicaciones de un fenómeno, explica y argumenta detalladamente los fenómenos o procesos. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que puede haber explicaciones, ¿está bien? Como por ejemplo la teoría de la selección natural planteada por Charles Darwin, ¿no? Con todo lo que puedan de repente refutar, porque es un planteamiento que tiene cerca de 160 años aproximadamente. Sin embargo, fue una de las primeras teorías que fue planteada porque explica, en base a postulados, cómo ocurre el proceso de la evolución. Plantea que las especies tienen una alta tasa reproductiva, que la descendencia es variada y que el medio cambiante permita que sobrevivan los más aptos y puedan tener descendencia fértil y así sucesivamente. Y los no aptos, ¿qué le pasa? Simplemente se extinguen, ¿no? Él da una explicación. Ahora, la explicación actual involucra temas de genética, porque ya la genética se ha sumado, ¿no?, a este concepto evolutivo. Está bien, pero queda claro entonces, queda claro cuál es la diferencia entre ley y teoría. Si yo sé que golpeo la pared, entonces si frente a una acción va a haber una fuerza de reacción que golpea mi mano y me puede hacer daño, esa es una ley, siempre ocurre, ley de acción y reacción. Si yo quisiera saber cuáles son los mecanismos moleculares que permiten eso, entonces yo tendría que plantear una teoría al respecto. O sea, la explicación requiere una teoría, pero una regularidad obtenida, lo que requiere, ¿qué cosa es? Es una ley. ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces, la ley de Mendel, por ejemplo, decían que un cruce de híbrido, la relación obtenida generalmente de 3, ¿no? La relación obtenida de 3-1. Fue llamada ley en su momento, pero luego se vio que había otra forma de herencia en las cuales no cumplía la llamada ley, ¿no? Quedaron ahí. Por eso, las leyes y la teoría pueden ser probadas y pueden ser refutadas a lo largo del tiempo. No es que la ley no cambie y la teoría se cambie, ¿ya? Otro de los puntos que vamos a tomar en cuenta el día de hoy son aplicaciones respecto a los lípidos, ¿ya? Y entonces tenemos acá, por ejemplo, una aplicación importante sería hablar sobre las lipoproteínas. Sabemos nosotros que los lípidos son insolubles en agua. ¿Y cómo entonces circulan por la sangre? Cuando a mí me dicen que me hacen un análisis de triglicéridos en la sangre, entonces yo digo, ¿cómo circulan triglicéridos en la sangre? ¿Cómo circula colesterol por la sangre? Entonces, si bien una parte mínima puede ser transportado por el líquido de la sangre, porque su tasa de disolución es mínima, otra parte puede estar formando una agrupación asociada a proteínas, y eso se llamaría lipoproteínas, ¿correcto? Hay dos tipos de lipoproteínas, básicamente. Lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. De baja densidad y de alta densidad. La lipoproteína de baja densidad lo llaman también una lipoproteína mala.
La de alta densidad la conocen con el nombre de la lipoproteína buena. ¿Está bien? Mira, y en la sangre, la que se acumula, ¿quién viene a ser la que se acumula? Es la lipoproteína de baja densidad. En cambio, la lipoproteína de alta densidad puede circular por la sangre sin acumularse. ¿Está bien? El peligroso, porque podría bloquear la circulación sanguínea, ¿quién es? La lipoproteína de baja densidad. ¿Ya? La lipoproteína de alta densidad. No, nosotros entonces, ¿qué necesitamos? Reducir la lipoproteína de baja densidad y en este caso elevar un poco más la lipoproteína de alta densidad. Cuando a una persona le hacen pruebas de perfil lipídico, aparte de medir triglicéridos, colesterol, también te miden este valor. Y los médicos determinarán si con esos niveles de LDL o lipoproteína de baja densidad, ¿no? Tú corres el riesgo de tener un problema de obstrucción de las vías circulatorias. Esas placas se llaman placas ateroscleróticas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la composición de esas lipoproteínas. La aterosclerosis, mira, ve, dice, vamos a ver un concepto, depósito e infiltración de colesterol, ¿ya? Y ácidos grasos en las paredes de las arterias. Mira cómo se va formando la placa debajo del epitelio de los vasos sanguíneos. Y esta se va acumulando como una manguera. Cuando tú reduces su diámetro, el agua sale con una mayor presión. Acá también la sangre se moviliza con una gran presión, puede llevar a una hipertensión arterial, el cual podría romper pequeños capilares, pero lo más grave es cuando se cierra la circulación, porque va a haber tejidos que de pronto ya no reciben oxígeno, no reciben nutrientes y empiezan a morir. ¿Está bien? Hay que evitar llegar a este nivel. Infarto de miocardio por problemas en las arterias coronarias y el corazón, infarto cerebral por problemas de obstrucción también a nivel de algunos vasos sanguíneos del cerebro. Y acá tenemos algunos síntomas, mira, taquicardia, el corazón hace un mayor esfuerzo, se acelera mucho más, correcto sus latidos, hipertensión, que es aumento de presión arterial, isquemia cerebral quiere decir que hay una falta de irrigación sanguínea, falta de oxigenación, y podría haber hasta infarto de miocardio. Mira, a ver, lo mismo, o sea, falta de oxigenación y de irrigación, de nutrición de los tejidos del corazón. La placa grasa causa obstrucción y reducción del flujo sanguíneo, podrían romperse y producir un aneurisma, como un globito antes de estallar. Está bien, o simplemente un cierre, el cual evita la nutrición y la oxigenación de los tejidos. Bueno, tratamiento, te dan antiplaquetarios, ya es la parte mucho más médica al respecto. Pero ojo, el LDL es el que acumula. Al contrario, el HDL trata de arrancar eso y trata de limpiar. Nuestra amiga es la HDL, ¿correcto? La LDL, al contrario, nos perjudica. Lipoproteína de baja densidad, perjudicial. Lipoproteína de alta densidad, al contrario, es beneficiosa. Ya, muchachos, ahí está la aterosclerosis. Otro punto viene a ser la conducción nerviosa. Otro tópico acá. Mira, si yo tengo una neurona, la neurona es un tejido capaz de capturar o generar un impulso nervioso cuando llega un estímulo, y ese impulso nervioso generado puede ser conducido a lo largo de su axón, de su eje. Pero cuando es conducido, se encuentra con una especie de aislante llamado vaina de mielina, que está hecho de lípidos, y los cuales no dejan otra posibilidad a que el impulso viaje mediante saltos a través de esos lugares que no están protegidos, llamados nodos de Rambier. Y por ahí la conducción se hace saltatoria y se hace más rápida. Una conducción que si hubiera sido lineal viajara a 1 metro por segundo, ahora viaja a 120 metros por segundo, gracias a que es saltatoria, debido a la presencia de este aislante que es la vaina de mielina. Y entonces, la vaina de mielina, ¿de qué está hecho? Está hecho de lípidos que tienen esta forma, se llama la esfingomielina. Esta esfingomielina no es otra cosa más que un fosfolípido. Y ahí vemos el funcionamiento. Se genera el impulso nervioso en la neurona, pero se conduce de manera saltatoria a través del axón, debido a la función aislante de la vaina mielina. La presencia de la vaina mielina y su función aislante hace que la conducción sea saltatoria. ¿Correcto?
Ahí está. Entonces, eso es un tópico importante en lípidos. Fosfolípidos como la esfingomielina, entonces forman la vainemielina, que me explica el por qué los impulsos nerviosos viajan a una gran velocidad. Si alguna vez te golpeaste el codo, seguro habrás visto una especie de descarga eléctrica, ¿no? Está bien. De seguro que no has sabido, has estado entre la risa y el llanto, seguro en ese instante, ¿no? ¿Te has golpeado alguna vez? De seguro que sí. Está bien. Otro punto es la formación de jabones. El proceso de formación de jabones se llama saponificación. Tenemos a un ácido graso, como todo ácido graso tiene su grupo carboxilo, lo sabes por clase sincrónica, y esta lo hacen reaccionar con hidróxidos o álcalis, hidróxido de sodio en este caso. Y hay un doble desplazamiento acá. El hidrógeno se va con el OH formando agua y el sodio reemplaza al hidrógeno, pero ahora con una atracción iónica, sodio positivo y este grupo ácido con carga negativa. Esta molécula se llama jabón. Si un lípido tuviera ácido graso, en esta reacción sería capaz de formar jabón. Por esa razón, a los lípidos que tienen ácidos grasos se le llaman lípidos saponificables. Los triglicéridos, los fosfolípidos tienen ácidos grasos, son saponificables. Los esteroides no tienen ácido graso, no son saponificables. ¿Ya? Entonces ahí está el hidróxido de sodio. ¿Cómo actúan los jabones? Los jabones lo que hacen es rodear a las moléculas de grasa y separarlas unas de otras. Ese es el objetivo. Eso es lo que hacen todos los detergentes en realidad, incluso las cremas lavavajillas. Tú tienes una gotita de repente ahí de grasa o de aceite en el plato, el agua no lo puede arrastrar. En cambio, las moléculas de detergente lo que hacen es rodear, cortar la grasa, fragmentos o gotitas minúsculas, la rodean, le dan carga eléctrica y ahora siendo tan chiquititas con carga eléctrica, ahora sí el agua las puede arrastrar. El coronavirus, ¿no? Y ahí es importante lavarse la mano con agua y jabón. El coronavirus tiene en su estructura, aparte del ARN que hay adentro, tiene una envoltura que está hecho de lípidos. Y en ella se encuentran sus proteínas con las cuales él se ancla a las células e inicia una infección. Pues. Entonces, si hubiera coronavirus en tu mano, correcto, has tocado un pasamanos, en el carro, en donde sea, cuando te lavas con agua y jabón, el jabón disuelve esa envoltura. Y al disolver esa envoltura, destruye y saca las proteínas. Y ahora ya, sin esa estructura, sin esa llavecita que le permitía entrar a las células, ahora ella ya no puede entrar porque su envoltura está destruida. Ya no es capaz precisamente de generar una infección. ¿Te das cuenta? Entonces, el jabón tiene esa tarea, fragmenta a las gotas de lípidos o a las agrupaciones lipídicas en elementos mucho más pequeños, ¿no? Y eso me refiero a una gota de grasa hasta la envoltura que tiene el coronavirus, ¿ya? Ahí tenemos otro punto, que es la formación de jabón. Otro más es lo que corresponde a tejido adiposo. El tejido adiposo, ¿no? También lo llamamos, no es por si acaso una capa de la piel tiene dermis y epidermis. Lo que hay debajo es un tejido bajo la piel llamado tejido subcutáneo, en la cual predomina este tejido adiposo. Cuando a alguien le van a colocar una ampolla por vía intravenosa, de frente a la sangre, a la vena, intramuscular, a la capa muscular. Pero cuando te dicen tienen que aplicarte de manera subcutánea, puede ser a la altura del hombro o a la altura del ombligo. Pero ¿a dónde tiene que entrar la aguja? Justamente a esa capita de grasa. ¿Ya? Y ahí tenemos la distribución de una grasa llamada blanca y otra grasa parda. La grasa parda fundamentalmente produce calor. La grasa blanca, está bien, sirve como reserva energética y te produce energía que te permite realizar tus actividades. ¿Ya? En esas gotitas de tejido adiposo, ¿no? Que le dan la forma de anillo a la célula, yo voy a encontrar aproximadamente el 90% de grasa. Pero la grasa no es más que una forma sólida de triglicéridos. A él yo lo llamo triglicérido, ¿por qué razón? A él yo lo voy a llamar triglicérido porque tiene un alcohol llamado glicerol
y además tiene la presencia de un ácido graso, 2 ácidos grasos, 3 ácidos grasos. Por eso se llama triglicéridos. ¿Está bien? ¿Cuál es la función fundamental? Reserva energética a largo plazo. A ver, ¿qué significa eso? Eso significa que cuando haces deporte, primero utilizas como fuente energética la glucosa. Segundo, cuando ya la glucosa no puedes disminuirla más, empiezas a echar a mano a tu reserva energética de corto plazo, glucógeno del hígado y de músculos. Cuando esos niveles no pueden disminuir más, ya empiezas a utilizar con mayor intensidad los triglicéridos, o sea, la grasita. Entonces, por eso se llama reserva energética a largo plazo. Entonces, el orden del consumo de energía, ¿cuál es? Glucosa, glucógeno, grasa. Entonces, la grasa se va quemando al último. Cuando uno hace ejercicio, en 5 minutos no está quemando grasa, pues necesita mucho más tiempo de ejercicio extenuante para empezar a quemar la grasa. Unos 25 a 30 minutos de ejercicio extenuante para empezar a quemar la grasita. Si no, es un chiste, ¿no? Termoaislante, esa capita de grasa evita la pérdida de calor corporal, nos permite retener. Es importante entonces para animales que los encontramos en ambientes polares. Y un amortiguador, pues la grasita como un colchoncito que protege, está alrededor del corazón, alrededor del riñón y otros órganos para que no sean dañados. ¿Está bien? Bueno, brinda forma corporal y también cuando se metaboliza la grasa, brinda agua desde adentro, producimos agua, producto del metabolismo, a eso se llama agua metabólica. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los camellos, esa joroba que tiene, fundamentalmente, ¿qué cosa es? Eso no es agua, eso es grasa. Y en 40 días en el desierto, sin beber agua, lo que va a hacer es quemar la grasa y le va a dar lo suficiente agua para poder soportar todo ese tiempo. ¿Cómo estará la joroba cuando llegue a su destino? Estará reducida en volumen porque ha sido metabolizada para producir agua que le permita sobrevivir en esas condiciones extremas, ¿no? Ahí está, mira, es el tejido adiposo. Ya, muchachos, otro componente importante son las ceras. La cera la podemos encontrar en la lana de la oveja. No sé si alguien ha intentado o ha echado agua a una ovejita y parece que no se humedeciera, pues no se empapa, ¿no? ¿Por qué? Porque la cera está cubierta precisamente de esta, no, en todo caso su lana está cubierta de esta cera, al cual lo llamamos con el nombre de lanolina. La estructura casi perfecta que vemos de las abejas celda de las abejas que la construyen, está bien, utilizando una cera producida por unos elementos en su tubo digestivo, la glándula de la cera la llama, está bien, esa es una cera llamada palmitate mericilo. ¿Qué cosa es lo que tienen ellos? Ellos tienen por aquí un ácido graso, por acá tienen un ácido graso, y obviamente, adicionalmente al ácido graso, lo que tienen es alcohol. No puede llamarse triglicérido porque primero el alcohol no es glicerol. Este alcohol no es glicerol, este alcohol tampoco. Y no pueden llamarse triglicéridos porque no tienen 3 ácidos grasos. ¿Cuántos ácidos grasos tienen? Tienen solamente uno, cada uno, ¿no? Entonces, ¿una cera de qué está constituida? Está constituida de un ácido graso, ojo, está constituida de un ácido graso, más ¿quién? Más un alcohol de cadena larga. Es un glicerol que tiene 3, no es un alcohol de cadena larga. O como pesa mucho porque es muy grande, decimos de alto peso molecular. Pesa mucho esa molécula de alcohol. Ya ahí está la cera. Ahí tenemos 2 ejemplos importantes. Ya, si ahí tenemos a la cera, acá, por ejemplo, teníamos otras más. Tenemos la cera, las que evitan la deshidratación. En las hojas, todo el día la planta sometió a la acción de la radiación solar. ¿Por qué no se deshidrata? Por si yo dejo una hoja de papel húmedo, eso se va a secar. Lo que pasa es que tiene una capa de cera que la protege externamente, lo cual va a evitar su desarrollo. Lo mismo le pasará a un fruto. Por eso cuando un fruto lo pasamos con una franela, brilla como si hubiese betún transparente en la superficie. ¿Qué cosa es eso? Cera. En lugares mucho más cálidos, la capa de cera será mucho más gruesa. Cuando yo voy a un desierto, encuentro un cactus, con una cuchilla raspo la superficie, la cera sale como mantequilla. ¿Ya? Entonces la capa de cera que se requiere bajo esas condiciones es más gruesa porque si no, pues la pérdida de agua sería fatal para la planta. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí la presencia de una cutícula cerosa. Esa cutícula está hecha de cera. Y así se protegen las plantas.
Y otro, finalmente tenemos acá otro elemento llamado el espermaceti, que lo tienen algunas ballenas, por ejemplo, el cachalote, el que vemos aquí es una forma de ballena con dientes. Hay ballenas con barbas también, esta ballena tiene dientes. Pero ¿qué es lo que presenta ella? Presenta una capa de cera. Está bien, mira todas las aplicaciones que se le ha dado, pero hay otro rol más importante. ¿Cuál es? Es que ella emite un sonido, ojo, ella emite un ultrasonido, ya, ahí está, emite un sonido ahí, dentro de los cuales hay ondas de distinto tamaño, también emite un ultrasonido, y cuando choca con un objeto, este ultrasonido retorna, ¿no? Hace vibrar al espermaceti, y esa vibración del espermaceti va al cerebro del animal, es detectado por elementos sensoriales, y le indica a este animal que en plena oscuridad de la noche, que va movilizándose en el agua, hay un objeto delante de él y que tiene que esquivar. También podríamos decir, en este caso, actúa como sonar para la localización de objetos mediante eco. A eso se llama ecolocalización. Lo cual tiene el murciélago también, ¿sí? Lo cual tiene el murciélago también. Pero el uso de ese espermaceti, mira, ve, ha sido el de utilizarlo en la industria cosmética, para fabricar velas, para hacer lámparas de aceite, pero eso es antiguo, y ahora en la actualidad ya no se utiliza, eso era antes. Ahora ya se utiliza pues derivado del petróleo para obtener todo lo que ves aquí, pero era utilizado como sonar es utilizado como sonar para la ecolocalización. Ahí tiene una gran importancia, aparte que ayuda también a la flotabilidad, está bien, de las ballenas, pues como tiene menos densidad que el agua, entonces le ayuda en la flotabilidad de la cabeza, ¿ya? Entonces, lo cual es importante, ¿por qué? Porque ellos tienen que salir a respirar. Tienen un orificio en la nuca por la cual emiten un chorro de agua. Ese es el momento que están botando CO2, arrasando el agua que está en los conductos. Se queda un momento en la superficie y luego absorbe aire fresco con oxígeno. Y así vuelve a salir dentro de 15 a 20 minutos después y otra vez lo mismo, ¿ya? Eso entonces, muchachos, sería la parte teórica, está bien, de este capítulo, y pasaríamos ahora